Bienvenidos a ¿Qué pasa en Latinoamérica? El podcast de la transición energética. Soy Miguel Zavala Bishop desde la costa oeste de los Estados Unidos y como siempre me acompaña Rafael Jaén Williamson, nuestro co-conductor desde la ciudad de Panamá. Hoy nos sumergimos en un tema crucial para el futuro sostenible de nuestra región, la movilidad eléctrica en la transición energética. Hola Rafael. Hola, amigo Miguel. Bueno, sí, la movilidad eléctrica parece haberse convertido en un pilar fundamental en el camino hacia una transición energética más sostenible. Con la creciente preocupación por el cambio climático y la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, los vehículos eléctricos ofrecen una solución prometedora. No solo reducen la dependencia de combustibles fósiles, sino que también contribuyen a mejorar la calidad del aire en nuestras ciudades. Muy bien. Para conocer más sobre el dinámico mundo de la electromovilidad o movilidad eléctrica, como quieran llamarlo, hoy tenemos el privilegio de recibir la visita virtual de un destacado experto latinoamericano en electromovilidad y quien ya ha tenido la gentileza de acompañarnos como panelista en alguno de nuestros foros del IGF en Latinoamérica con anterioridad. Le doy la bienvenida a Hernán Nilo Fernández, CEO en Cicercom, quien nos va a brindar su perspectiva sobre la electromovilidad en Sudamérica, donde es reconocido a nivel de gobiernos, academia y en el sector privado. Hola Hernán, qué gusto tenerte nuevamente con nosotros. Te pido, puedes compartir con nuestros oyentes brevemente de cómo llegaste aquí en tu carrera, esta dinámica carrera que ha terminado en la electromovilidad y luego cuál es la situación actual de esta industria en Sudamérica. Hola Miguel y Rafael, gracias por la invitación. Muy contento de estar hoy con ustedes. Contarles, nosotros Cicercom somos una compañía que tiene 19 años, somos una compañía experta en temas de ingeniería eléctrica y hace 11 fuimos invitados a participar de una tecnología que se llamaba electromovilidad. 11 años atrás era algo incipiente, no mucha gente la conocía en Chile, era muy poco y nos quisimos hacer parte de esto y en lo personal creí fuertemente que la electromovilidad iba a ser un futuro pero muy presente, no tan lejano, porque siempre las expectativas sudamericanas era de ver que el tema de los autos eléctricos iban a tener una llegada lenta y muy en el futuro. Yo no compartía mucho esa predicción y dije, no, hay que hacerse parte de esto, conocer la tecnología y partimos entrenándonos en Alemania y certificándonos en Alemania. Por hecho, fuimos la primera empresa sudamericana en tener una certificación en electromovilidad. Estamos hablando hace 11 años atrás. Y partió nuestro camino. Entonces, esta certificación y este entrenamiento en Alemania nos permitió partir con los desarrollos y con los primeros hitos de la electromovilidad. Y fuimos invitados por diferentes compañías al primer bus eléctrico, los primeros taxis eléctricos. Entonces, toda esta adquisición de conocimiento nos permitió cometer muchos errores, pero a la vez eso fue experiencia. Los errores los transformamos en una experiencia. Y esa experiencia fue acrecentándose con el tiempo. Al día de hoy podríamos contar que hemos construido el primer electroterminal de faena minera en el mundo. ¿Qué significa esto y por qué es un hito a nivel global? Porque está construido a 3.400 metros de altura y con las condiciones dieléctricas de electromovilidad son especiales por el factor climático. Estamos hablando de nieve, viento. Entonces, todos estos aprendizajes nos han ayudado a hacer llegar la electromovilidad en los diferentes aspectos, a nivel privado, como estos tipos de proyectos mineros, pero lo más importante, hemos entendido que la electromovilidad es la herramienta directa que tenemos para poder frenar el cambio climático. Y como herramienta directa, ¿dónde podemos hacerla llegar en forma transversal? En el transporte público. Y ahí hemos tenido una carrera muy importante a nivel global, pero también a nivel sudamericano. Y Chile creo que ha tomado fuertemente esta carrera a nivel del gobierno, pero también a nivel del privado. Ha sido una tarea en conjunto y nosotros hemos sido partícipes de desarrollar esta tecnología en el transporte público.
los primeros 200 buses, nosotros construimos el primer electroterminal de 6 megas. Entonces, estamos hablando de proyectos grandes que se implementaron en zona. Y ahí hemos ido avanzando en el acontecer de la electromovilidad a nivel latinoamericano. Rafael, no se te escucha. Mute. Ahora sí. Fascinante ver ese progreso. Hernán, un tema fundamental en la consolidación o mayor crecimiento de la movilidad eléctrica lo constituyen las soluciones integrales de carga. Hablabas del terminal para estos vehículos eléctricos en su más amplia variedad, desde utilitarios hasta buses y camiones. ¿Cómo se está resolviendo esto? A nuestro entender, cuello de botella para el crecimiento de esa movilidad eléctrica. Ahí hay una tarea del mundo privado que ha sido fuertemente entender un poco que las soluciones de electromovilidad no vienen en directa relación a los vehículos eléctricos, extrañamente, vienen en relación a las operaciones de transporte. Entonces, las operaciones de transporte te mandatan qué tipo de vehículo eléctrico necesitas y qué tipo de infraestructura requieres para poder dar solución a los vehículos que necesitas movilizar. Entonces, en esa condición es que nosotros hemos trabajado fuertemente asesorando desde el momento del entendimiento cómo opera el transporte de estas compañías. Por ejemplo, hemos construido los sites de Mercado Libre en Chile. Entonces, y ahí hemos entregado nosotros las directrices de qué tipo de infraestructura es necesaria para dar cumplimiento a la logística de última milla. Entonces, importante entender esto porque muchas compañías piensan que los vehículos eléctricos es el punto inicial. Y ahí yo creo que es donde se comete el error, porque uno debe analizar la operación de transporte y la operación de transporte por las diferentes condiciones. Estamos hablando geográficas, climáticas, que indica y los kilómetros a recorrer. ¿Y cuál es tu operación? Obvio. Con eso te entrega qué tipo de vehículo tú necesitas para dar solución a esa operación de transporte. Y inmediatamente viene la correlación de qué tipo de infraestructura requieres. Erróneamente dicen, no, hay que instalar cargadores de mayor potencia, muy grandes. En algunos análisis y algunas operaciones eso es muy correcto. Pero Latinoamérica tiene una problemática muy profunda, que es donde es su barrera de entrada en desarrollo de la electromovilidad, su sistema de distribución eléctrica. Y esa problemática hay que entender que no podemos afectarla más de lo que ya está por cómo fue construido, porque, por ejemplo, tenemos situaciones en Perú que el sistema de distribución eléctrico tiene 30, 40 años, lo mismo Bolivia, Chile nos queda muy lejos de esa situación, aunque se ha ido actualizando, pero si llegamos y implementamos soluciones de transporte para los privados de grandes potencias, estamos cometiendo un error. Debemos aplicar el diseño, y ese diseño tiene que tener un concepto que hoy es muy importante en la electromovilidad, la gestión de carga. Y la gestión de carga te permite generar electroterminales o electrolineras no de gran potencia. Esta da solución y abasto para tu operación de transporte a la medida. No generas mayor infraestructura que no vas a utilizar, generas la infraestructura necesaria para poder funcionar. Clarísimo y además tiene sentido. Hay que mirar primero el big picture, el escenario, digamos, donde se requiere aplicar soluciones en movilidad eléctrica. Es correcto. Ahora, eso me lleva a la próxima pregunta. O sea, hay todavía conceptos erróneos por falta de conocimiento y sabemos que últimamente has estado trabajando y trabajas mucho en programas de consultoría, capacitación para no solamente sensibilizar a la población sobre los beneficios de la movilidad eléctrica, sino también trabajar con gobiernos y con el sector privado para darle solución a eso que acabas de mencionar. Eh, Mira, ahí esto fue una tarea con mi equipo que hicimos desarrollar hace un par de años,
fuimos adquiriendo el conocimiento. Como se lo dije, la experiencia que fuimos recabando, y toda esta información que fue ingresando en nuestras mentes y en la interna de la compañía, en algún momento dijimos, tenemos que hacer que más gente sea partícipe del desarrollo de la electromovilidad. Y en esta visión, eh, creamos hace ya 3 años el primer diplomado de electromovilidad y políticas públicas en la Universidad de Santiago de Chile, que fue nuestro primer hito. Con la universidad entendimos que entre más gente que generaba la toma de decisiones, nos podríamos hacer parte de este conocimiento y entregar todas estas experiencias vividas. Y hoy ya hemos cumplido 8 versiones. Y lo muy importante es que en la octava dijimos vamos a dar un paso más allá. Vamos a llevar esto a internacionalizarlo, llevarlo afuera de las fronteras de Chile. Y aquí importante fue el aporte que tuvimos de la cooperación alemana, GIZ. Y le expliqué de que el conocimiento era la parte fundamental. ¿Por qué? Porque el elemento principal de la electromovilidad no son ni los vehículos eléctricos, no son ni la infraestructura, es el capital humano. Si el capital humano tiene el conocimiento necesario para poder desarrollar la electromovilidad, esto crece de forma segura y con una mirada de generar nuevas generaciones que hagan el aporte necesario para que la electromovilidad se multiplique y en forma transversal. Y en esto tuvimos una inquietud. Y en lo personal hice el siguiente análisis. Ok, con el diplomado vamos a llegar a los tomadores de decisión. Y la cooperación alemana me dice, perfecto, vamos a generar este diplomado para todo el gobierno boliviano, un ejemplo, que son los que van a hacer las tomas de decisiones. Ministerio de Energía e Hidrocarburos, las distribuidoras eléctricas, y se va a entregar este conocimiento. Pero quedé con la sensación de que podríamos llegar más allá. Y empezamos a analizar, acá en la interna, en CISERCOM, cómo podríamos multiplicar este conocimiento, pero en forma masiva. ¿Y quién era el ente multiplicador? Y siempre lo ha sido en la educación, los profesores. Entonces, hablamos con el Ministerio de Educación y le propusimos capacitar a todos los profesores de centros de formación técnica de Bolivia en electromovilidad. ¿Qué íbamos a generar con esto? Cada profesor iba a significar multiplicar el conocimiento entre 40, 50 alumnos. Y eso hoy es una realidad. Partimos en 2 semanas más a Bolivia, a in situ, a capacitar a los profesores. Y ellos nos van a permitir multiplicar este conocimiento, pero ¿hacia quién? Al capital humano que trabaja en forma directa. Los mecánicos eléctricos, los ingenieros y técnicos eléctricos que desarrollan infraestructura. Entonces, nos hemos tomado muy en serio esto de poder transmitir el conocimiento, de poder ayudar a los diferentes gobiernos a que esto suceda y suceda bien. Este mismo modelo lo vamos a llevar ahora a Ecuador. También va a ser parte. Partimos con Perú. Perú, cuando le explicamos, nosotros a través de la ONU desarrollamos una normativa técnica del gobierno peruano. Pero cuando partimos con este asesoramiento para escribir su norma, les indicamos que lo importante era todos hablar el mismo lenguaje, con lo cual se generó transmisión de conocimiento, seminarios, capacitación a todos los entes del gobierno que estuviesen en directa relación con el desarrollo de la electromovilidad, antes de comenzar a escribir la norma técnica. Después de haber generado este conocimiento, empezamos a generar las mesas de trabajo. Y ahí fluía, pero de forma impresionante la información, porque todos hablábamos el mismo lenguaje. Y esa creo que es la forma, el capital humano entenderlo, que es el ente que va a multiplicar la electromovilidad. Ahí es donde nosotros tenemos que desarrollarla. Y también no olvidar y no dejar fuera de esto, en el transporte público, el capital humano corresponde a los conductores de transporte público. También en Chile que hemos generado capacitación, entrenamiento, implementamos el primer simulador de buses eléctricos para entrenar a las personas. Y ahí también entendimos que estábamos con algo al dedo, el enfoque de género. Y en el enfoque de género dijimos, tenemos que hacer parte a la mujer en el desarrollo del transporte público. Hoy se les capacita, tienen el mismo nivel de salario que un hombre,
¿Y qué es lo importante? Que estamos capacitando mujeres que solamente pueden manejar un vehículo liviano, un automóvil, y se le hace el entrenamiento para buses eléctricos con simulador y se le enseña una capacitación de electromovilidad. Entonces, le estamos haciendo parte del desarrollo también del transporte público. Y eso es sumamente importante entender lo que las mujeres, y esta es mi opinión muy personal, son creo que mayor aporte que los hombres en el tema de la conducción. ¿Por qué? Porque son más prolijas, son más cuidadosas y tienen mayor cuidado con los buses eléctricos. Entonces, hemos tenido una ganancia sumamente importante en el desarrollo de la electromovilidad con el capital humano. Y eso es lo que hemos estado trabajando. Y nos sentimos muy orgullosos de aportar, de haber escrito la norma técnica de Perú, escribimos una norma técnica de Bolivia, ahora estamos a 2 semanas de entregar la norma técnica del Ecuador. Entonces, hemos transmitido el conocimiento, ayudamos con la implementación del transporte público de Cali, en Colombia. Todos debemos entender que el pueblo latinoamericano, cada aprendizaje, cada error, se tiene que comunicar, porque ese conocimiento nos va a permitir a nosotros, como latinoamericanos, crecer en la electromovilidad. No por nada, afuera de China, somos el continente que creo hemos desarrollado de mejor forma la electromovilidad. Fantástico, Hernán, fantástico. Has dicho cosas que yo ignoraba, pero definitivamente salta una pregunta en mi mente que es pedirte que nos regales tu perspectiva sobre el futuro de esa electromovilidad que tú bien describes en el subcontinente sudamericano a corto y largo plazo. ¿Qué ves? Wow, vienen cambios potentes que a nivel tecnológico han sucedido cosas muy importantes. Nosotros en el 2018, una de las premisas que declarábamos todas las personas que trabajábamos en el mundo de la electromovilidad era que al 2025 la construcción de un vehículo eléctrico con un vehículo a combustión iba a estar bajo el mismo costo, lo cual yo creo que el tema pandemia nos afectó y eso no pudo suceder. Pero dejamos de lado una variable en el análisis. ¿Y por qué digo que la dejamos de lado? Porque en ese momento cuando implementábamos electromovilidad a nivel ciudad, estábamos bajo una situación de pocas unidades en el mercado, y esas pocas unidades en el mercado, si había infraestructura incipiente, ¿cierto? No habría problema, cubría la necesidad. Hoy, la cantidad de vehículos eléctricos que existen en cada los países latinoamericanos no da abasto a la infraestructura implementada. Entonces, ahí sucede una problemática muy importante. De ahí está analizar un poco este cambio de percepción del perfil de carga. El perfil de carga hoy sucede el 65% en los domicilios de las personas. Entonces, nos encontramos con barreras sumamente importantes. La capacidad de los empalmes no nos permiten implementar de forma directa electromovilidad. El sistema de distribución eléctrico está bajo la misma problemática. Entonces, tenemos situaciones que nos indican que vamos a estar enfrentados a problemas grandes de cómo implementar y desarrollar esto. Entonces, aquí viene un poco el cambio de percepción. ¿Por qué? Porque en 2018, 2019, ¿qué hablábamos? No, hay que instalar cargadores de corriente alterna, 22 kilos, tipo 2 Menneken, para tener una estandarización en la parte pública, para tener acceso y cargadores mono 4. Más o menos esa era la figura. Y era lo que todos conversábamos, decían, no, esto hay que hacerlo en los malls, strip center, lugar que se pueda tener un aparcadero, podemos implementar un cargador. Pero ¿qué dejamos fuera del análisis? El tiempo. El tiempo es el recurso, creo que más preciado que tenemos todos los seres humanos. Y como ese tiempo es tan preciado, no estamos dispuestos a estar 6, 8 horas dejando un vehículo cargando. Entonces tenemos que aumentar las potencias para generar esta operación de carga. Entonces ahí viene y aparece este sueño que se hizo realidad en Chile, que fue construir la primera electrolineta, la primera electroestación. ¿Y qué era esta electroestación? Era igual que una estación de servicio de combustible, ¿cierto? Pero de todas las potencias, de todos los modos de carga y bajo todas las normativas existentes a nivel global. Con esto cambió. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a desarrollar este tipo de infraestructura, nos entendimos que se desarrollaba una electroestación con un factor de uso
del 40%. Hoy, esta electrificación tiene un factor de uso del 95%. Ya se están construyendo dos más. Entonces, ¿qué creo? Que aquí va a haber una innovación de las empresas distribuidoras de combustible. ¿Por qué? Porque ya tienen dispuestos los espacios físicos, ¿cierto? Ellos son dueños de la parte inmobiliaria, ya son parte de ellos y van a generar la innovación y van a agregar el servicio de carga y van a innovar en su estación de servicio de combustibles, diésel, fósiles, ¿cierto? Gasolina, nafta, las van a convertir en eléctricas. ¿Por qué? Con equipos de mayor potencia para minorar el tiempo, porque también avanzó la tecnología. ¿Qué nos pasó? Que la densidad energética en las baterías cambió. Entonces, en 1 kilogramo podemos entregar e ingresar más energía. ¿Qué nos permite hoy eso? Rendimientos de una carga de 500, de 600 kilómetros. Estamos acercando el tiempo de carga rápida a 18 minutos, muy cercano a los 5 minutos que nos demoramos en realizar la operación de carga de combustible. Entonces, el panorama de cómo se ve la operación de transporte como de personas, como de transporte público, transporte privado, está cambiando. Estamos Mira, integrando vehículos eléctricos dentro de este nuevo desarrollo. Entonces, ¿qué digo con esto? Que lo que hablábamos en el 2018 de instalar electrolineras, ¿cierto? Y cargadores en corriente alterna, ha ido cambiando. Hoy se tienen que desarrollar electroestaciones de grandes potencias, con cargadores y con todos los tipos de normativas, porque todos sabemos que no existe una estandarización cuando parte esta tecnología. sí, lo que acabas de decir, lo vemos cada día con más frecuencia aquí en los Estados Unidos, de integrar las tradicionales estaciones de servicio o gasolineras o lo que le llamen bombas, grifos, con una estación de carga eléctrica, ¿no? Superando cierta complejidad que había por temas netamente técnicos. Como dices, lo acabo de ver también en Europa, en varios países, donde en la parte, digamos, tienes la tienda de conveniencia y a un lado tienes gasolinas, combustibles y al otro lado ya tienes estaciones de recarga eléctrica. O sea, es un proceso ya, yo creo, irreversible. Y aprovecho nada más para hacer un salto a la visión global y que me digas cómo está Latinoamérica frente al resto del mundo, pero así en un pantallazo, rapidito. No, Latinoamérica, yo voy a partir nombrando, creo que el país que ha desarrollado muy excelentemente la electromovilidad es Colombia. Políticas públicas, incentivos económicos y no económicos, del desarrollo de la electromovilidad. Creo que ellos son los que están llevando la bandera del desarrollo a nivel Estado de la electromovilidad. Es donde todos estamos mirando cómo ellos han ido evolucionando. Creo que también van a ser parte de esto Ecuador, diciendo fuertemente, si uno ve cómo en el mercado de vehículos están ingresando los eléctricos, es muy fuerte. Y Chile es el número uno lejos en transporte público. Hoy nosotros contamos con 2.200 buses eléctricos, que es un tercio de la flota de transporte público de Chile. Y el próximo año se van a agregar 1.000 buses más. Entonces, ¿qué estamos diciendo con esto? Que al 2030 nosotros vamos a tener el 100% del transporte público de Chile electrificado. ¿Quiénes están al debe? Argentina, Perú. Creo que falta un desarrollo importante a nivel de las políticas de Estado. Sin el Estado, en los modelos de negocio, cómo se genera la electromovilidad, esto puede ser que los privados quieran y tengan las ansias de hacer que la electromovilidad crezca. Pero si el Estado no toma un papel preponderante, está mucho. El ejemplo claro es Perú. Si el Estado no se compromete al desarrollo de la electromovilidad, es complejo. Entonces, y Bolivia ha tomado también un papel importante. Terminamos de escribir la norma, ahora estamos terminando de escribir la Estrategia Nacional de Electromovilidad. Entonces, también están entendiendo que deben ser parte del desarrollo de la tecnología. Excelente. Mira, Hernán,
Hablaste maravillosamente y me dejaste con mucho entusiasmo del capital humano, de la necesidad de educar, de capacitar, la gestión del género. Yo estoy seguro que el componente financiamiento es igualmente importante. ¿Cómo ves dentro de esa gran visión que nos describes de caminando hacia la electromovilidad? ¿Cómo se enfrentan estos dos temas de desarrollar la visión y financiarla? Mira, voy a poner el caso de Chile. Creo que el caso de Chile es un caso de éxito y es importante analizar y también, ¿por qué no decirlo?, de tomar lo que desarrollaron y poder implementarlo en cada uno de los países latinoamericanos. Cuando partieron con el tema de la electromovilidad, tuvo el Estado y el Ministerio de Transporte un papel sumamente importante, porque se quería electrificar, pero había una condición que era muy compleja. ¿Cómo financiábamos, ¿no?, el desarrollo de este tipo de tecnología? Alto costo de los buses, alto costo de la infraestructura, y cómo podríamos hacer que esto funcione. Entonces, palabras simples, resumir, lo que es una historia un poco más larga, el Estado dijo, me voy a hacer parte del modelo de negocio. ¿Y qué generó? Generó ser el apalancador de la operación de financiamiento de la electromovilidad en transporte público. ¿Qué dijo? El operador me va a prestar el servicio, ¿cierto?, de la operación de transporte público, pero puede tener un financista que a través de un leasing operacional yo le voy a pagar directamente de la cuota mensual que le pago por el servicio al operador, se lo voy a pagar yo, Ministerio de Transporte, Estado de Chile, directamente al financista. Entonces, ¿qué generó? Generó seguridad en la inversión. Fue tan importante esa seguridad que mucha gente vino a Chile, extranjero, a generar inversión, porque el Estado les dijo, yo soy el garante de cómo desarrollar. Entonces, este hito que generó el gobierno de Chile fue demasiado importante. Hoy, en varios países latinoamericanos, están siguiendo este modelo de negocio. Entonces, creo que la forma de poder desarrollar la electromovilidad es a través de este aporte que genera el Estado. ¿Por qué es tan importante? No olvidar que el transporte público, aparte de implementar electromovilidad, que es una tecnología, ¿cierto?, que todos sabemos para ayudar a frenar el cambio climático, también tiene un trasfondo social. ¿Y en qué sentido tiene un trasfondo social? Las personas de Latinoamérica, promedio, entre 13 a 4 horas diarias, utilizan para movilizarse de sus hogares a sus trabajos, en la mañana y en la tarde para volver. Pero la condición del transporte latinoamericano es muy deficiente. Estamos hablando con buses de una antigüedad más allá de 10 años, la calidad de los buses, con el tema del cambio climático, las temperaturas o son muy altas o son muy bajas. Cuando implementamos los primeros 200 buses, ¿qué entendimos? Que aparte de frenar el cambio climático, estábamos entregando dignidad a las personas. Estamos dignificando su transporte. Y eso ha sido muy bien recibido, porque a través del transporte público llegamos en forma transversal a toda la sociedad. Entonces, la tarea de electromovilidad es grande, es una bandera que aparte de tener lo medioambiental, tiene un trasfondo social. Y ahí es donde todos tenemos que trabajar y por eso el Estado también se ha hecho parte de eso. Ahora, convengamos en que el Estado no es muy bueno haciendo negocios. Hay demasiados No, ejemplos, pero también convengamos en que si el Estado cumple su papel de crear un marco apropiado para que se desarrollen estas iniciativas, inicialmente dando el puntapié inicial con el soporte financiero, todo el soporte legal, regulatorio, que permita además en el tema fiscal el desarrollo de estas iniciativas, vamos a tener resultados eh, como los estás planteando, resultados que van a ser altamente positivos y además con un gran impacto social. O sea, me parece que el modelo inicial, lo estamos viviendo aquí en Estados Unidos hoy día con el IRA, o sea, el impacto que le ha dado el gobierno de los Estados Unidos para el desarrollo de hubs energéticos, en energías renovables, en electromovilidad, está dando resultados importantes, pero como un
impulso al desarrollo de esas iniciativas. Bueno, yo creo que hay muchos temas más por desarrollar, Hernán, el tiempo siempre está en contra nuestra, pero creo que has hecho y estás haciendo un gran trabajo. De hecho, no es una tarea nada fácil en una región con una alta dependencia todavía de combustibles derivados del petróleo, de combustibles fósiles. Este tema, te lo comento, va a ser ampliamente debatido en el próximo Foro Internacional del Gas y Energía en abril de 2024 en Asunción del Paraguay, donde estás cordialmente invitado. Esperamos tenerte entre los panelistas hablando de electromovilidad para que discutamos un poco de estos temas. Así que ya hablaremos un poco más de lo que esto significa para Latinoamérica. Gracias, no, feliz y encantado de participar con ustedes, allá estaré. Y nada, me refiero, yo me siento, más de sentirme chileno, que me siento muy orgulloso, me siento latinoamericano. Y bajo esa mirada, cada país hermano que ha tocado la puerta de CICERCOM y me ha dicho, queremos que nos ayuden a implementar la electromovilidad, a llevar más allá la educación. Nosotros hemos sido parte de esto, somos un equipo que nos hemos integrado a Latinoamérica y hemos llevado a Latinoamérica, y como se los dije, mi sueño, creo que lo vamos a cumplir, es de poder decir que vamos a tener una América Latina estandarizada e interoperable. Dios te escuche, Hernán. Fabulosas tus contribuciones, maravilloso, aportas aquí mucha sapiencia sobre el tema. Gracias por ser parte de nuestro podcast y por tus valiosos comentarios, sobre todo por tu tiempo. Conmigo, a los que nos escuchan, será hasta el próximo episodio. Gracias, Rafael. Gracias, Hernán, nuevamente. Y a nuestros oyentes y seguidores, gracias por unirse a nosotros en ¿Qué pasa en Latinoamérica? El podcast de la transición energética. No olviden suscribirse a nuestro canal de IGEF en YouTube y en LinkedIn para recibir más contenido informativo sobre los cambios energéticos en nuestra región. Gracias. Hasta la próxima.